La alerta meteorológica llevaba sonando los últimos 20 minutos, pero el doctor James Carter estaba demasiado concentrado en asegurar su equipo de laboratorio como para preocuparse demasiado. Llevaba casi 3 años viviendo en Outpost Meridian, y las tormentas eran parte de la vida en este mundo fronterizo. Claro, esta pintaba mal. El cielo se había teñido de un púrpura intenso que nunca había visto, pero había soportado peores. O eso creía. El primer rayo cayó tan cerca que James sintió el calor a través de su traje protector. El trueno que siguió no solo fue fuerte. Fue físico, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Le zumbaban los oídos mientras se tambaleaba, agarrándose al marco de la puerta de su laboratorio de investigación para sujetarse. Bueno, eso es nuevo, murmuró, con el corazón latiéndole con fuerza. El viento arreció con una velocidad aterradora, pasando de fuertes ráfagas a fuerza de huracán en segundos. La lluvia caía a cántaros tan densos que apenas podía ver a 3 metros de distancia. Las contraventanas de su laboratorio empezaron a crujir bajo la presión. Y James se dio cuenta, con creciente temor, de que no se trataba de una tormenta eléctrica normal. Era una tempestad de iones, de esas que podrían freír cualquier equipo electrónico a kilómetros de distancia y matar a cualquiera lo bastante estúpido como para ser sorprendido fuera. Necesitaba entrar. No. James agarró el último equipo, un escáner portátil que valía más que su salario anual, y se giró hacia la entrada del laboratorio. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido que no pertenecía a ninguna tormenta. Era orgánico, primitivo, algo entre un rugido y un grito que atravesaba incluso el viento aullante. Algo se había estrellado, algo grande. Cada parte razonable del cerebro de James le decía que lo ignorara y se pusiera a salvo. La tormenta empeoraba a cada segundo. Lo que fuera que se hubiera estrellado allí afuera probablemente ya estaba muerto, y él también lo estaría si no se ponía a cubierto de inmediato. Pero a James nunca se le había dado bien ignorar a personas o criaturas en peligro. Se aseguró la visera del casco para protegerse de la lluvia y siguió el sonido. El barranco detrás de su laboratorio solía ser el lecho seco de un arroyo lleno de rocas lisas, pero ahora el agua lo recorría con un torrente violento. Y allí, medio sumergido en las aguas embravecidas, había algo que le dificultaba a James procesar lo que veía: un dragón. Un auténtico dragón alienígena. James había visto imágenes en las bases de datos de xenobiología. Por supuesto, los Draer eran legendarios en todo el espacio conocido. Depredadores ápice, brillantes estrategas y poseedores de una de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia. Rara vez interactuaban con los humanos, y cuando lo hacían, solían hacerlo desde una posición de abrumadora superioridad. La humanidad era apenas un punto en su radar, una especie joven que apenas había descubierto la velocidad de los viajes. Y ahora, uno de ellos moría en una zanja detrás del laboratorio de investigación de James. La criatura era enorme, medía fácilmente 9 metros desde el hocico hasta la cola, con escamas que deberían haber brillado con luz bioluminiscente, pero que en cambio parpadeaban débilmente como una bombilla moribunda. Una de sus alas estaba destrozada, la delicada membrana rasgada en docenas de puntos. Sangre oscura, casi negra bajo la extraña luz púrpura de la tormenta, se filtraba bajo su cuerpo mezclándose con el agua que corría. James permaneció allí durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos segundos. Su mente repasaba las posibilidades. Este era un Draer. Eran peligrosos, impredecibles y lo suficientemente poderosos como para destrozarlo sin siquiera intentarlo. Acercarse a uno, incluso a uno herido, contradecía todos los protocolos de seguridad que había aprendido. Pero entonces el ojo de la criatura, enorme y dorado, con una pupila vertical como la de un gato, se fijó en él. Había allí una inteligencia antigua y profunda, y algo más que James reconoció de inmediato, a pesar de los rasgos alienígenas. Miedo B. Una súplica desesperada y silenciosa de ayuda. James se movió antes de tomar la decisión consciente de hacerlo. Chapoteó en el agua,
su formación médica anulando sus instintos de supervivencia. La respiración del Drahar era trabajosa, superficial y rápida. Signos clásicos de shock. Las heridas no solo sangraban. Estaban descoloridos en los bordes, con un verde oscuro extendiéndose desde cada herida. Sepsis. La criatura estaba séptica. Su cuerpo libraba una batalla perdida contra la infección. Vale, déjame pensar, dijo James en voz alta, más para calmarse que cualquier otra cosa. Su voz sonaba diminuta y débil dentro de su casco. Solo eres un paciente muy grande y aterrador. Puedo con esto. Corrió de vuelta a su laboratorio, con las botas resbalando sobre las rocas mojadas, y cogió su botiquín de emergencia. Estaba diseñado para tratar heridas en fauna grande. El planeta tenía fauna agresiva, pero él la había modificado a lo largo de los años con sus propios ingredientes. Antibióticos de amplio espectro que funcionaban en la mayoría de las formas de vida basadas en el carbono. Coagulantes sintéticos para detener hemorragias. Herramientas quirúrgicas que podían cortar pieles duras. La tormenta estaba llegando a su punto álgido, los rayos caían con tanta frecuencia que el mundo parecía oscilar entre un blanco brillante y una oscuridad total. James trabajaba a la luz de su linterna frontal, con las manos sorprendentemente firmes a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Empezó con los antibióticos, calculando la dosis basándose en la masa corporal estimada de la criatura y esperando no estar cometiendo un error fatal. El Draerie no se movió, simplemente lo observaba con esa inteligente mirada dorada. Ojo. James se preguntó qué estaría pensando. ¿Estaría confundido por qué este pequeño humano intentaba ayudar? ¿Entendía siquiera lo que James hacía? Los coagulantes eran lo siguiente. James los inyectó cerca de las heridas mayores, observando cómo la hemorragia disminuía y luego se detenía. No era perfecto, pero ganaría tiempo. Luego vino la parte difícil, la cirugía. Varias heridas eran tan profundas que necesitaban ser cauterizadas, o la criatura se desangraría una vez que los coagulantes desaparecieran. James sacó su láser quirúrgico, una herramienta que había usado cientos de veces con especímenes de investigación, pero nunca con algo tan grande ni tan vivo. Sus manos temblaron ligeramente al colocarlo sobre la primera herida mayor. Esto va a doler, dijo, aunque no tenía ni idea de si la criatura podía entenderlo. Lo siento. El láser siseó al entrar en contacto con la carne. Todo el cuerpo del Draer se tensó, sus músculos se tensaron bajo esas hermosas escamas, pero no se apartó. Simplemente siguió observando a James, confiando en él de una manera que se sentía casi sagrada. Pasaron las horas. James perdió la noción del tiempo, concentrado por completo en su trabajo. Cauterizar una herida, inyectar más antibióticos, controlar la respiración, repetir. La tormenta rugía a su alrededor, pero dentro de la pequeña burbuja de luz de sus faros, solo estaban el doctor y su paciente. Finalmente, cuando los primeros indicios del amanecer comenzaron a abrirse paso entre las nubes de tormenta, la respiración del Drahar se estabilizó. El brillo en sus escamas, que se había extinguido casi por completo, comenzó a latir con una luz tenue pero constante. Los ojos de la criatura se cerraron lentamente, y James observó cómo su pecho subía y bajaba con el ritmo profundo y regular del sueño genuino, más que de la inconsciencia. James se desplomó junto a él, con todo el cuerpo temblando de agotamiento y la descarga de adrenalina. Debería levantarse, debería entrar, debería hacer un sinfín de cosas. En cambio, se quedó sentado en el barro y el agua observando la respiración del dragón. Debió de quedarse dormido porque cuando volvió a abrir los ojos, el sol estaba en lo alto y la tormenta había pasado por completo. El cielo era de un azul brillante, tan claro que casi dolía mirarlo. Aves, o su equivalente alienígena, cantaban a lo lejos, y el dragón había desaparecido. James se incorporó rápidamente, mirando a su alrededor confundido. Había marcas de quemaduras en las rocas donde la criatura había estado tumbada, y la vegetación cercana parecía chamuscada,
como si algo increíblemente caliente la hubiera atravesado, pero del Draeri en sí no había rastro. ¿Lo habría soñado? ¿Habría sido todo una especie de alucinación inducida por la tormenta? Entonces lo vio. Sobre una roca plana, junto a donde había estado durmiendo, yacía una escama, iridiscente y hermosa, que reflejaba la luz del sol y proyectaba patrones de arcoíris. Era del tamaño de la mano de James y cálida al tacto, aún irradiaba calor del cuerpo de la criatura. James la recogió con cuidado, pasando los dedos por la superficie lisa. No, no había sido un sueño. Había salvado la vida de un dragón en medio de una tormenta de iones. Realizó una cirugía de emergencia a uno de los depredadores de la cúspide de la galaxia con un botiquín y pura determinación. Se rió, un sonido ligeramente histérico que resonó en las rocas. Espera a que escribiera. Esto para la revista Xenobiology. Nunca le creerían. James se levantó con piernas temblorosas y regresó a su laboratorio, agarrando la báscula con cuidado. No tenía ni idea de que su simple acto de misericordia acababa de alterar el panorama político de 3 sistemas estelares. No tenía ni idea de que en 24 horas, su tranquilo puesto de investigación se convertiría en el centro de un incidente interestelar. Todo lo que sabía era que alguien, algo, había necesitado ayuda, y él se la había brindado. James despertó con lo que inicialmente creyó que era un trueno. Abrió los ojos de golpe y, por un momento de confusión, se preguntó si se avecinaba a otra tormenta. Entonces, su cerebro captó lo que oía y un miedo gélido le inundó las venas. Eso no era un trueno. Era una entrada atmosférica. Salió de la cama y se tambaleó hasta la ventana, todavía con la ropa del día anterior porque estaba demasiado cansado para cambiarse. Lo que vio le secó la boca. 6 naves descendían por el cielo matutino, y no eran los cargueros cuadrados ni las naves de investigación que ocasionalmente visitaban el puesto de avanzada. Eran naves militares, elegantes, letales, pintadas con colores que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Se movían con una precisión que denotaba un entrenamiento serio y una intención seria. A James se le encogió el estómago al reconocer las marcas en sus agujeros. El dragón espiral, símbolo del dominio aéreo Draari. «Oh, no», susurró. «Oh, no, no, no». Su mente repasaba las posibilidades, cada una peor que la anterior. ¿Había hecho algo malo al ayudar al herido Draari? ¿Había violado algún tabú cultural que desconocía? Tal vez tocar a uno de los suyos sin permiso era un delito capital. Tal vez estaban allí para arrestarlo. O peor aún, las naves aterrizaron en perfecta formación alrededor de su laboratorio, sus motores creando pequeños remolinos de polvo y escombros. James observó por la ventana cómo las rampas de embarque descendían con precisión mecánica. Lo que emergió le dejó sin aliento. Eran soldados. No había duda al respecto. Cada uno medía al menos 2 metros de altura, cubierto de pies a cabeza con una armadura que parecía haber sido cultivada en lugar de fabricada. La armadura brillaba con la misma iridiscencia que la escama que reposaba sobre su escritorio, cambiando de color al moverse. Llevaban armas que James no pudo identificar, pero que parecían extremadamente capaces de convertirlo en una fina niebla. Los paracaidistas se movían con una eficiencia aterradora, estableciendo un perímetro alrededor de su laboratorio en menos de 30 segundos. James contó al menos 20, tal vez más. Su pequeño puesto de investigación acababa de ser ocupado por lo que claramente era una fuerza militar de élite. «Esto está bien», se dijo James, con la voz ligeramente quebrada. «Esto está totalmente bien. Probablemente solo estén aquí para hablar. Definitivamente solo están aquí para hablar». Alguien llamó a su puerta. Bueno, llamar fue generoso. Fue más como si alguien hubiera golpeado la puerta con un pequeño ariete. James caminó hacia la puerta con piernas temblorosas, con la mano suspendida sobre el panel de control. Consideró brevemente no responder,
pero le pareció una terrible idea al tratar con alienígenas fuertemente armados que probablemente podrían atravesar la puerta como si fuera papel de seda si quisieran. La abrió. El Draer estaba de pie sobre. Su umbral era un poco más bajo que los demás, pero de alguna manera más intimidante. Su armadura estaba decorada con marcas que James asumió que indicaban rango, alto rango debido a la complejidad. Sostenía su casco bajo un brazo, revelando rasgos reptilianos pero de alguna manera elegantes. Unos ojos dorados con pupilas verticales lo observaban con una intensidad que hizo que James se sintiera como un insecto bajo el microscopio. Dr. James Carter. Su voz era sorprendentemente suave, con un ligero siseo en las consonantes. «Esa soy yo», logró decir James, orgulloso de que su voz solo temblara levemente. «Escucha, si hice algo mal ayer, no fue mi intención». «Mal». La Draerie ladeó la cabeza, un gesto que a James le recordó a un pájaro curioso. «¿Crees que cometiste una ofensa? Bueno, no conozco tus leyes ni costumbres, y asumí que ayudar estaba bien, pero tal vez debería haber preguntado primero». «Oh, Dr. Carter», interrumpió la Draer, y había algo casi divertido en su tono. «Soy la mariscal de ala Tara de la Casa Beric, comandante del escuadrón Talone Carmesí. Soy aquí porque salvaste la vida del Lord Ascendente Beric, heredero de sangre del trono carmesí y mi hermano jurado». James parpadeó. «Lo siento. ¿A quién salvé ahora?» «Al Draer que encontraste en la tormenta», explicó Tara, entrando en su laboratorio sin esperar invitación. Sus soldados permanecieron afuera, firmes. Fue emboscado durante una misión diplomática. Asesinos de Caruel usando tecnología de cambio de fase para burlar su equipo de seguridad. Derribaron su volador y lo dejaron morir en la tormenta, asumiendo que el entorno terminaría lo que ellos comenzaron. Carewell James intentó seguir la conversación, pero su cerebro se sentía como si se moviera por el barro. «El cártel insectoide que controla la mayor parte del comercio ilegal en este sector», dijo Tara, con el rostro ensombrecido. «Fueron contratados para eliminar a Beric antes de que pudiera completar las negociaciones con el colectivo Nexus. Su muerte habría desencadenado una crisis de sucesión». Hizo una pausa, sus ojos dorados se enfocaron en James con una intensidad incómoda. «Tu intervención evitó una guerra civil que habría matado a miles de millones». James se sentó pesadamente en la silla de su escritorio. «Solo necesitaba ayuda». «Sí», dijo Tara lentamente. Eso es lo que nos confunde». «¿Te confundes sobre qué?» Tara se acercó a la ventana y miró a sus tropas reunidas. «Doctora Carter, usted es xenobióloga. Sus archivos indican que ha estudiado fisiología Draari. Sabe de lo que somos capaces. Sabe que incluso herido, Bari podría haberlo matado con un mínimo esfuerzo». «Se estaba muriendo», protestó James. «Exactamente». Tara se giró hacia él. «Se estaba muriendo. Un depredador en apuros es más peligroso. Lo lógico habría sido contactar a las autoridades y mantener una distancia segura. Sin embargo, usted se acercó a él. Lo tocó. Lo operó. Hizo una pausa. ¿Por qué?» James sintió que se le escapaba algo obvio porque necesitaba atención médica. ¿Pero qué ganó? ¿Ganancia? James la miró fijamente. «No entiendo la pregunta». Tara lo estudió durante un largo rato. En la sociedad galáctica, las acciones tienen cálculos. Ayudas a alguien, esperas algo a cambio. Alianza, recursos, información, estatus. Pero usted ayudó a Beric sin esperar nada. Ni siquiera sabía quién era. Sabía que estaba herido, dijo James. Eso era todo lo que necesitaba saber. Algo cambió en la expresión de Tara. No era del todo comprensión, pero tal vez el principio. Metió la mano en un compartimento de su armadura y sacó un pequeño objeto. Parecía un talón tallado en cristal que colgaba de una delicada cadena. «Este es el talón de la gratitud», dijo, ofreciéndolo. «Solo se otorga en caso de deuda vitalicia, cuando se preserva no solo la vida,
sino el honor y el futuro de toda una casa. Hizo una pausa. Nadie que no fuera Draeri ha recibido este honor en 10.000 años de nuestra historia. James lo tomó con cuidado. El cristal estaba frío contra su palma. No sé qué decir. No necesitas decir nada, respondió Tara. Pero necesitas entender lo que esto significa. Una vida muerta es absoluta en nuestra cultura. La casa Beric está obligada a protegerte a ti y a los tuyos mientras exista nuestro linaje. No podemos permitir que te hagan daño. Eso no es necesario, empezó a decir James. Pero Tara levantó una mano. No es una elección, Dr. Carter. Es la ley. El propio Barry llegará en una semana para agradecerte personalmente. Se dirigió a la puerta y se detuvo. Hay algo más que debes saber. Los Carobuel descubrieron quién salvó a Barry. En su cultura, cualquiera que interfiera en un contrato de asesinato se convierte en un objetivo válido. James sintió que la sangre se le iba de la cara. ¿Qué? Te han marcado. 10 millones de créditos a quien te entregue. La expresión de Tara se endureció. Por eso está aquí mi escuadrón. Por eso nos quedaremos aquí. Salvaste a uno de los nuestros, así que ahora eres uno de los nuestros. El Kerwillow tendrá que atravesar todo el dominio aéreo para llegar a ti. Antes de que James pudiera responder, las alarmas empezaron a sonar en el puesto de avanzada. Su panel de comunicaciones se iluminó con mensajes urgentes. Por la ventana, pudo ver llegar más naves. Naves humanas, esta vez marcadas con la insignia de la autoridad colonial. Del lado de Tara. Y así empieza. Tu gobernador estará muy disgustado contigo, Dr. Carter. ¿Qué? ¿Qué hice? Tara lo miró fijamente. Eso podría haber sido respeto o lástima. Convertiste un remoto puesto de investigación en el lugar de mayor importancia política en 3 sistemas estelares. El dominio aéreo Draari ha desplegado fuerzas militares para proteger a un civil humano en territorio humano. Esto nunca había sucedido antes. Se detuvo en la puerta. Ayer salvaste una vida. Hoy puede que hayas cambiado el equilibrio de poder en todo este sector. James bajó la mirada hacia el tono de cristal en su mano, luego a la escala iridiscente en su escritorio. Hace 24 horas, su mayor preocupación era calibrar su equipo de análisis. Ahora, aparentemente, estaba en el centro de un incidente interestelar con precio a su cabeza y una fuerza militar alienígena acampada en su patio trasero. Debería haberme quedado en la cama, murmuró. Afuera, la lanzadera de la gobernadora Patricia Walsh aterrizaba, y parecía furiosa, incluso desde la distancia. James presentía que su tranquila vida en el puesto de avanzada Meridian había terminado oficialmente. La gobernadora Patricia Walsh irrumpió en el laboratorio de James como una fuerza de la naturaleza. Sus equipos de seguridad se apresuraban a seguirle el ritmo. Su rostro estaba rojo, ya fuera por la ira o por el esfuerzo de... Subiendo la colina desde la plataforma de aterrizaje, James no lo supo. Probablemente ambos. Dr. Carter, dijo con la voz tensa y una furia apenas contenida. ¿Te importaría explicarme por qué tengo 6 naves de guerra alienígenas orbitando mi colonia, 20 soldados DRA armados en tierra y todo el cuerpo diplomático enloqueciendo? James abrió la boca, la cerró y volvió a intentarlo. Ayudé a alguien. ¿Ayudaste a alguien? Repitió Patricia con tono monótono. Se giró para mirar a la mariscal de ala Tara, que permanecía tranquila junto a la ventana como si ver a un gobernador sufrir una crisis nerviosa fuera algo cotidiano para ella. ¿Es cierto? Todo esto porque él proporcionó asistencia médica. Los humanos salvaron al Lord Ascendente Beric, dijo Tara. Tercero en la línea de sucesión al trono carmesí, comandante de nuestras flotas expedicionarias y hermano de sangre de 17 de las casas más poderosas del dominio. Así que sí, gobernador, todo esto gracias a la asistencia médica. Patricia se frotó las sienes. Esto es una locura. Tenemos protocolos para esto. Situaciones de primer contacto, incidentes diplomáticos. Hay procedimientos.
Sus procedimientos no contemplaron que uno de sus ciudadanos impidiera una guerra de sucesión, respondió Tara. De forma uniforme. Los protocolos deben adaptarse a la realidad, no al revés. James observó a las dos poderosas mujeres enfrentarse en su pequeño laboratorio y deseó poder desaparecer. Esto estaba tan fuera de su área de especialización que ni siquiera tenía gracia. Estudiaba biología alienígena, no política interestelar. De acuerdo, dijo Patricia al cabo de un momento. De acuerdo, nos ocuparemos de las consecuencias diplomáticas, pero esas tropas deben irse. Podemos brindar seguridad a la doctora Carter nosotros mismos. No. La palabra quedó suspendida en el aire como una espada. Tara no había alzado la voz, pero algo en su tono dejaba claro que no era tema de debate. Disculpe. Patricia entrecerró los ojos. Con todo respeto, gobernador, sus fuerzas de seguridad no están equipadas para manejar lo que se avecina, dijo Tara. Sacó un pequeño proyector holográfico y lo activó. Una imagen apareció en el aire. Una criatura que parecía una pesadilla hecha de quitán y espadas. Es un asesino cazador de KRL. Pueden atravesar la materia sólida, ver en 17 espectros diferentes y tienen suficiente experiencia en combate para derribar equipos de seguridad enteros sin ayuda de nadie. James miró el holograma con el estómago revuelto. ¿Y me persiguen a mí? No solo a ti, dijo Tara. Van tras el director. En la cultura KRL, un contrato de asesinato es sagrado. Cualquiera que interfiera se convierte en parte del contrato. No pueden simplemente irse. Les costaría prestigio entre los de su propia especie. ¿Cuántos?, preguntó Patricia, con su ira reemplazada por un frío cálculo. El sindicato ha asignado 600 asesinos a este contrato. Tara respondió. Cada uno ha completado con éxito más de 100 misiones. Son los mejores en lo que hacen. Desactivó el holograma. Sus fuerzas de seguridad son valientes, gobernador, pero no están preparadas para esta amenaza. Las mías sí. James se desplomó en su silla. Esto está sucediendo de verdad. Me están persiguiendo asesinos alienígenas porque evité que alguien se desangrara. Sí, dijo Tara simplemente. Es la estupidez más grande que he oído en mi vida. Por primera vez desde su llegada, la expresión de Tara se suavizó ligeramente. Estoy de acuerdo. Pero estupidez o no, es la realidad. Los Carewell ya han enviado a sus cazadores. Llegarán en unos días, quizás antes. Patricia guardó silencio un largo rato y James prácticamente podía verla haciendo cálculos en su cabeza. Finalmente, suspiró. ¿Cuánto tiempo necesita? Hasta que la amenaza sea neutralizada, dijo Tara. Y si no se puede neutralizar, entonces mi escuadrón se queda indefinidamente. Patricia parecía querer discutir, pero algo en la postura de Tara le dijo a James que ninguna negociación haría cambiar de opinión a los Draer. El gobernador se volvió hacia él. Doctor Carter, necesito que entienda algo. Esta situación no tiene precedentes. Nosotros. Tener fuerzas militares alienígenas en suelo humano operando fuera de nuestra estructura de mando. La autoridad colonial está furiosa. El cuerpo diplomático amenaza con arrestarlos solo para resolver esto pacíficamente. ¿Arrestarlos? ¿Por qué? ¿Salvar una vida? Por crear un incidente interestelar sin autorización, dijo Patricia. Levantó una mano antes de que él pudiera protestar. Sé que es ridículo, pero así estamos. La mitad del gobierno quiere enviarlos al Quell solo para que esto desaparezca. La otra mitad quiere usarlos como símbolo de la cooperación entre los humanos y los Draer. Hizo una pausa. Y luego está el tercer grupo. ¿Qué tercer grupo? Patricia sacó su propio bloc de datos y le mostró una serie de mensajes. James los examinó, abriendo mucho los ojos con cada uno. La Asamblea Valeriana quiere reunirse conmigo. No están solos, dijo Patricia. El colectivo Nexus, los tejedores de Starv,
Incluso algunas de las facciones aislacionistas están contactando. Todos dicen lo mismo, que lo que hiciste demuestra algo que llaman la vieja virtud. Parecía perpleja. No tengo ni idea de qué. Sí, quiero, dijo Tara en voz baja. Ambos humanos se giraron para mirarla. En los primeros días de la civilización galáctica, hace miles de millones de años, la compasión era común. Las especies se ayudaban mutuamente no por ganancia, sino porque existía el sufrimiento y podían aliviarlo. Sus ojos dorados, distantes. Pero el tiempo y el pragmatismo lo desvanecieron. Ahora la galaxia funciona con intercambios calculados. Ayudas a alguien, esperas algo a cambio. Así es como funcionan las cosas. Pero yo no esperaba nada, dijo James. Exactamente, respondió Tara. Actuaste por pura compasión, sin cálculo, sin esperar recompensa. Viste sufrimiento y lo pusiste fin a pesar del riesgo para ti. Hizo una pausa. Las razas más antiguas recuerdan cuando esto era normal. Se sorprenden de volver a verlo, especialmente en una especie tan joven como la humanidad. James sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Entonces, ¿qué significa esto? Antes de que nadie pudiera responder, las alarmas volvieron a sonar. Esta vez, fueron los soldados de Tara quienes reaccionaron primero. Armas en alto, escaneando el perímetro. La mariscal de escuadrón se dirigió a su arma mientras revisaba su muñeca. Tenemos una aproximación no autorizada, dijo con calma. Una sola nave con registro civil, pero la trayectoria es incorrecta. Demasiado rápido, demasiado directo. Entrecerró los ojos. Ya son ellos. Patricia palideció. No pueden estar aquí ya. Los Carewell son eficientes, dijo Tara. Activó su calma. Todas las unidades en formación defensiva alfa. Protejan al director a toda costa. Se giró hacia James. Doctor Carter, tiene que venir conmigo ahora. James no discutió. El tono de su voz no dejaba lugar a debate. Tomó su botiquín por puro instinto. No es que sirviera contra asesinos y siguió a Tara hacia el refugio reforzado en el que aparentemente se había convertido su laboratorio. Patricia ya se estaba coordinando con sus propias fuerzas de seguridad. Su ira anterior fue reemplazada por una concentración profesional. Fuera lo que fuese, la gobernadora era buena en una crisis. Afuera, los soldados Draer habían transformado el área alrededor del laboratorio de James en una fortaleza. Los escudos de fuerza brillaron, creando campos de protección superpuestos. Los emplazamientos de armas se alzaron del suelo. ¿Cuándo los habían instalado? Rastreando la nave que se acercaba. ¿Cómo llegaron? ¿Tan rápido?, preguntó James mientras Tara lo guiaba a lo que había sido su almacén, pero que ahora era claramente un búnker. Probablemente ya estaban en el sector, respondió Tara. El Carewell mantenía cazadores asesinos por todo el espacio conocido, listos para desplegarse en cualquier momento. Revisó su arma, un elegante rifle que zumbaba con energía apenas contenida. Esperaban que este fuera un contrato fácil, un blanco fácil en un mundo débilmente defendido. Y ahora, la sonrisa de Tara era depredadora. Ahora descubren lo que significa cazar a alguien bajo la protección de la casa Beric. La nave que se acercaba cambió repentinamente de rumbo, lanzándose hacia el puesto de avanzada a una velocidad que debería haberlo destrozado. James observó en el monitor cómo se estrellaba deliberadamente contra el perímetro y 6 figuras emergían de los restos antes de que terminara de deslizarse hasta detenerse. El Quell había llegado. Se movían como nada que James hubiera visto jamás. Pesadillas orgánicas que parecían entrar y salir de la realidad a medida que se activaba su tecnología de cambio de fase. Los soldados Drahari abrieron fuego, sus armas iluminando la zona con brillantes rayos de energía. «Esto está sucediendo de verdad», susurró James, observando. «Seres que lo querían muerto atacan a quienes intentan mantenerlo con vida». «Sí», dijo Tara, con voz serena a pesar del caos exterior. «Pero no estás solo»,
Doctor Carter. Salvaste a uno de los nuestros. Ahora te salvamos. Esta es la deuda y la honraremos. La primera explosión sacudió el búnker con tanta fuerza que cayó polvo del techo. James se aferró al borde de la mesa, con los nudillos blancos, observando los monitores mientras el caos estallaba fuera de su antiguo laboratorio. Los Carewell se movían como fantasmas, sus cuerpos aparecían y desaparecían de la vista mientras atravesaban las barreras defensivas de los Dra'ar. Están atravesando los escudos, dijo James, con la voz tensa por el miedo. Tara permaneció tranquila, siguiendo con la mirada a cada col en la pantalla. El escudo los ralentiza. Es suficiente. En la pantalla, un asesino cazador de col se materializó justo detrás de un soldado Dra'ar. Sus brazos de espada se alzaron, brillando bajo las luces artificiales. James abrió la boca para gritar una advertencia, pero el soldado ya se movía, girando a una velocidad imposible y disparando a quemarropa a la criatura. Tórax. El Carowell chilló y se disolvió en un charco de espanto verdoso. Tu gente es buena, susurró James. Somos los mejores, corrigió Tara sin arrogancia. La casa Beric no acepta la mediocridad en sus defensores. Otro Carewell irrumpió en el perímetro interior, más grande que los demás. Se movió con una determinación aterradora, dirigiéndose directamente al búnker. El monitor mostró sus ojos compuestos reflejando las luces de emergencia, cada lente enfocando independientemente mientras calculaba la ruta más rápida hacia su objetivo. Para James, sabe que estoy aquí, dijo. Todos lo saben, respondió Tara. Carowell puede detectar señales bioeléctricas a través de la mayoría de los materiales. Te han fijado específicamente. Se dirigió hacia la puerta del búnker, con el rifle listo. Quédate detrás de mí. La puerta reforzada se dobló hacia adentro. ¿Qué? 2 veces. Al tercer impacto, se desprendió de sus bisagras. El col que entró era una pesadilla hecha realidad. 2,4 metros de armadura chidnosa e intención letal. Sus mandíbulas chasquearon entre sí en lo que podría haber sido un discurso o podría haber sido anticipando una muerte. Tara disparó 3 veces en rápida sucesión. El rayo de energía impactó en el carapace del Carel y se disipó sin causar daño. Su armadura estaba diseñada para absorber armas de energía. Por supuesto, murmuró Tara, dejando caer el rifle y desenvainando una espada de aspecto malvado de su espalda. Enviaron a un cazador de asedio. El Carewell se abalanzó sobre él con una velocidad aterradora. Tara lo enfrentó de frente, su espada chocando contra las hojas de sus brazos en una lluvia de chispas. Se movieron tan rápido que James apenas pudo seguir la pelea. El guerrero Dra'ari era hábil, pero el Carowell tenía el tamaño y la armadura a su favor. James se pegó a la pared, sintiéndose completamente inútil. Era un científico, no un luchador. ¿Qué podía hacer contra algo que podía atravesar paredes y esquivar el fuego de las armas? Entonces lo vio. El Carowell se giró para esquivar uno de los golpes de Tara. Por un instante, las placas de su nuca se separaron ligeramente. James recordó su investigación. Los artículos de anatomía que había leído hacía 3 años para un proyecto de biología comparativa. El KRL. El grupo neuronal no estaba en su cabeza como en la mayoría de las especies. Estaba en la base del cráneo, protegido por placas de armadura superpuestas que solo se separaban durante el esfuerzo físico extremo. Tara, gritó, en la base del cuello. Las placas se separan al moverse. La mariscal de escuadra no le preguntó nada. Cambió su patrón de ataque de inmediato, obligando al KL a esquivar y zigzaguear. Cada vez que se movía, las placas se separaban durante una fracción de segundo. Al cuarto intercambio, la espada de Tara encontró la brecha. El Carewell se desplomó, sus extremidades se contrajeron al separarse el grupo neuronal del resto del cuerpo. Tara se giró hacia James, respirando con dificultad. ¿Cómo lo supiste? Soy xenobiólogo, dijo James con voz temblorosa. Estudio anatomía, todas las anatomías. Antes de que pudiera responder,
2 KRL más atravesaron las paredes simultáneamente. El búnker se había convertido en una caja de la muerte, y James estaba atrapado en el centro. Tara se movió para interceptarlos, pero no pudo alcanzarlos a ambos. Uno de los KRL logró atravesarlo, con el brazo armado alzado para un golpe mortal. James vio su muerte reflejada en sus ojos compuestos. Su mano encontró el calibrador sónico en su botiquín. Lo había usado ayer para comprobar la densidad ósea del Draar. El dispositivo emitía ondas sonoras focalizadas a frecuencias específicas. Y según su investigación, los grupos neuronales Kill eran extremadamente sensibles a la perturbación sónica en el rango de 17 a 20 kHz. James no pensó. Simplemente apuntó y disparó. La cabeza del Quell explotó. No literalmente, pero su grupo neuronal se sobrecargó de forma tan catastrófica que todo el cuerpo de la criatura se paralizó y se estrelló contra el suelo, humeando ligeramente. El olor era absolutamente terrible. Tara miró fijamente el cadáver que se retorcía, luego a James, y luego de nuevo al cadáver. Mataste a un asesino cazador de clase de asedio con un escáner médico. Técnicamente es un calibrador sónico, dijo James con voz débil. Bajó la mirada al dispositivo que sostenía en sus manos temblorosas. Calibro la densidad ósea con él. Convirtieron el equipo médico en arma. De verdad, no era mi intención. Solo recordé que sus neuronas son sensibles a ciertas frecuencias y pensé que tal vez se detuvo al comprender lo que acababa de hacer. Mató algo. De verdad, lo mató. De repente, sintió las piernas débiles. Tara lo sujetó antes de que cayera. Respire, Dr. Carter. Respire hondo. La primera muerte siempre es difícil. Soy médico, dijo James con la voz entrecortada. Se supone que debo salvar vidas, no quitarlas. Salvaste la mía, señaló Tara. Y la tuya, eso es lo que importa. Afuera, los sonidos del combate se apagaban. Los soldados Drahari habían eliminado a los Caruel restantes, aunque James pudo ver en los monitores que varios de sus protectores estaban heridos. Ver eso lo devolvió a la realidad. Su gente está herida, dijo, apartándose de Tara y agarrando su botiquín. Necesito ayudarlos. Dr. Carter, debería quedarse. Pero James ya se movía. Su instinto médico superaba su miedo. Salió del búnker y encontró a 3 soldados Drahari caídos, con la armadura rota y goteando la misma sangre iridiscente que había visto ayer en la tormenta. Se acercó al más cercano, un soldado más joven, no mucho mayor que James. La herida era el ácido profundo de un arma Caruel que atravesaba la armadura y se infiltraba en la carne. James ya había tratado quemaduras por ácido. El principio era el mismo sin importar la especie. Trabajó con rapidez, neutralizó el ácido, limpió la herida y la selló con espuma médica. El soldado lo observaba con esos ojos dorados, confundido y receloso. «Me estás ayudando», dijo el soldado en un inglés con un marcado acento. «A eso me dedico», respondió James, moviéndose hacia el siguiente Drahari herido. Para cuando terminó con el tercer soldado, el resto del escuadrón se había reunido a su alrededor, observando en silencio. James levantó la vista y se encontró rodeado de guerreros alienígenas curtidos en la batalla, todos mirándolo como si acabara de hacer magia. «¿Qué?», preguntó. Uno de los soldados mayores intervino. «Acaban de atacarlos, casi los matan. Y su primera acción es ayudar a las víctimas de su enemigo». «No son mis enemigos», dijo James, confundido. «Se lastimaron protegiéndome. Por supuesto que voy a ayudar». Los soldados intercambiaron miradas, manteniendo una especie de conversación silenciosa que James no pudo seguir. Finalmente, Tara habló. «Doctora Carter, la mayoría de las especies estarían centradas en su propia supervivencia ahora mismo, procesando el trauma, buscando refugio. Pero tú», hizo una pausa, buscando las palabras. «Inmediatamente regresaste a tu propósito, a la curación. Alguien necesitaba ayuda»,
dijo James simplemente. Le parecía obvio. Sí, dijo Tara en voz baja. Alguien necesitaba ayuda, así que ayudaste. Incluso después de que intentaran matarte, incluso cuando tenías miedo, incluso cuando habría sido razonable esconderse, miró a sus soldados. Esto es lo que vio Lord Beric. Por eso lo defendemos. Uno de los soldados que James había tratado dio un paso al frente. Sacó algo de su armadura, un pequeño colgante con el mismo símbolo del dragón espiral que James había visto en las naves. Casa Beric, dijo el soldado, poniéndoselo en la mano. Ahora eres uno de nosotros. Los demás soldados murmuraron su aprobación, cada uno tocándose el pecho en lo que claramente era un saludo. James permaneció allí, cubierto de sangre alienígena, sosteniendo un colgante que no entendía, sintiéndose más perdido que nunca. Solo ayudo a la gente, dijo débilmente. Exactamente, respondió Tara. En una galaxia donde la mayoría calcula el costo antes de ofrecer ayuda, simplemente ayudas. ¿Entiendes lo raro que es eso? ¿Lo valioso? Antes de que James pudiera responder, las alarmas volvieron a sonar. Diferentes esta vez. La voz de Patricia crepitó en el sistema de comunicación. Tenemos una transmisión prioritaria entrante de la Asamblea Galáctica. Exigen hablar con Doctora Carter. Hizo una pausa. Todas las especies. James observó la devastación a su alrededor. La nave Caruel hundida, las marcas de las armas de energía, los cuerpos de las criaturas que habían muerto intentando matarlo. Pensó en el dragón que había salvado en la tormenta, en los soldados que acababa de curar, en el simple acto de compasión que, de alguna manera, había desembocado en todo esto. Esto se está saliendo de control, murmuró. Tara rió. Doctora Carter, esto dejó de ser sencillo en el momento en que eligió la misericordia por encima de la seguridad. La galaxia está observando ahora, y están muy confundidos sobre lo que ven. 2 semanas después del ataque, James se paró frente a un espejo en sus aposentos, intentando, sin éxito, atarse el cuello formal que la gobernadora Patricia le había insistido en que usara. Sus manos seguían temblando, lo que hacía casi imposible la sencilla tarea. Esto es ridículo, murmuró. Soy investigador, no diplomático. Ahora son ambos, dijo Tara desde la puerta. Se había convertido en una presencia constante durante las últimas semanas, y James se había acostumbrado sorprendentemente a tener a un guerrero alienígena siguiendo cada uno de sus movimientos. Lo quisieras o no. James renunció al collar y se giró para mirarla. ¿Crees que realmente vendrá, Lord Beric? Digo, esto parece mucho alboroto para un agradecimiento. La expresión de Tara era indescifrable. Vendrá. La deuda de vida lo exige. Pero James hizo una pausa, usando su nombre de pila por primera vez desde que se conocieron. Esto va más allá de la gratitud. Tienes que entenderlo. Antes de que James pudiera preguntar qué quería decir, el suelo tembló. No por una explosión esta vez, sino por algo que aterrizó con tremenda fuerza fuera del puesto de avanzada. A través de la ventana, James vio una forma que lo dejó sin aliento. Un draer de tamaño natural, con las alas desplegadas lo suficiente como para proyectar sombras sobre la mitad del complejo. Lord Ascendente Vari había llegado. El dragón era aún más magnífico de lo que James recordaba. En la tormenta, herido y moribundo, Vari parecía vulnerable. Ahora completamente curado e irradiando poder, era absolutamente aterrador. Sus escamas captaban la luz del sol y la devolvían en patrones de arco iris. Cada movimiento era una combinación de gracia y fuerza. James salió al exterior con piernas que parecían de goma. Todo el puesto de avanzada había salido a observar. Colonos, científicos, personal de seguridad, todos manteniendo una distancia respetuosa de la enorme criatura que había aterrizado entre ellos. La gobernadora Patricia estaba al frente, con aspecto de que preferiría estar en cualquier otro lugar. Los enormes ojos dorados de Beric se fijaron en James.
Por un momento, ninguno se movió. Entonces el dragón comenzó a brillar. Su forma fluyó y se transformó hasta que una figura bípeda se erguía donde había estado el dragón. Seguía siendo claramente Drahari, las escamas, los ojos, la gracia depredadora, pero en una forma que podía enfrentarse cara a cara con los humanos. Dr. James Carter. La voz de Beric resonó como un trueno lejano. Nos volvemos a encontrar en mejores circunstancias. James tenía la boca seca. Se ve mejor que la última vez que lo vi, señor. Una onda recorrió a los soldados DRA reunidos. ¿Fue eso risa? La expresión de Beric se transformó en lo que podría haber sido una sonrisa, aunque mostraba demasiados dientes para su comodidad. Gracias a ti, dijo Beric. Se acercó y James luchó contra su instinto para retroceder. Me salvaste la vida cuando la lógica dictaba que debías haber huido. Te arriesgaste por una criatura que podría haberte matado sin esfuerzo. ¿Por qué? Era la misma pregunta que Tara había hecho. La misma pregunta que todos seguían haciendo. James dio la única respuesta que tenía. Porque necesitabas ayuda y yo podía proporcionártela. Es suficiente. Beric lo estudió durante un largo momento. Una respuesta tan simple, pero lo cambia todo. Se giró para dirigirse a la multitud. Su voz se oía con facilidad por todo el recinto. He convocado una sesión de emergencia de la Asamblea Galáctica. Lo que ocurrió aquí, lo que hizo el Dr. Carter, debe ser presenciado por todas las especies civilizadas. Patricia dio un paso al frente. Lord Ascendente, con todo respeto, esto parece innecesario. El Dr. Carter simplemente proporcionó asistencia médica. Seguramente eso no requiere involucrar a toda la asamblea. Gobernador, no lo entiende. Beric dijo, su especie es joven. No han visto lo que nosotros hemos visto. Volvió a mirar a James. Hace 10.000 millones de años, cuando mis antepasados alcanzaron las estrellas, la compasión era común. Las especies se ayudaban entre sí simplemente porque existía el sufrimiento. Pero el tiempo la desgastó. La galaxia se volvió eficiente, calculada. Cada acción tenía un precio. Cada bondad y expectativa conllevaba algo. Hizo una pausa y algo antiguo se reflejó en sus ojos. Nos dijimos que esto era evolución. Que la misericordia era una debilidad que habíamos superado. Y tal vez lo habíamos hecho. Su mirada recorrió a la multitud reunida. Hasta ahora, hasta que un médico humano entró en una tormenta y salvó a un depredador moribundo, sin esperar nada a cambio. Otros habrían hecho lo mismo, protestó James. No, dijo Beric rotundamente. No lo harían. Estudiamos 43 especies antes de que la humanidad lograra el vuelo espacial. Les hicimos una simple pregunta. ¿Arriesgarías tu vida para salvar a un alienígena peligroso sin esperar recompensa? 39 dijeron que no de inmediato. 3 dijeron que primero tendrían que calcular la relación riesgo-recompensa. 1 dijo que solo lo haría si su gobierno se lo ordenaba. James sintió frío. ¿Y humanos? Encuestamos a 200 humanos en todo su mundo. Beric continuó. El 73% dijo que ayudaría. No necesitaban pensarlo. No necesitaban calcular. Simplemente dijeron que sí porque alguien necesitaba ayuda. Se volvió hacia la multitud de nuevo. Eso es lo que hace única a la humanidad. No su tecnología, ni su poderío militar, sino su compasión, su instinto de ayudar a los que sufren, incluso cuando les cueste todo. Un murmullo recorrió la multitud. James vio a los colonos mirándose con expresiones que iban del orgullo a la incredulidad. La Asamblea Galáctica se reunirá en 3 días, anunció Beric. El Dr. Carter testificará y propondré que se le otorgue a la humanidad un estatus provisional en la concordancia de razas ascendidas. El complejo estalló. Patricia parecía como si le hubiera caído un rayo. Los soldados Drahari saludaron al unísono. Y James se quedó allí, completamente abrumado. Acabo de ayudar a alguien, dijo débilmente. Sí, respondió Beric.
Ese es precisamente el punto. 3 días después, James se encontraba en la cámara de la Asamblea Galáctica. Un espacio tan vasto que tenía su propio sistema meteorológico. Miles de seres de cientos de especies llenaban las gradas, todos observándolo con expresiones que él no podía descifrar. El portavoz de la Asamblea, un ser cristalino cuya especie llevaba 3.000 millones de años navegando por el espacio, se dirigió directamente a él. Dr. Carter, ha escuchado la propuesta del Lord Ascendente Beric. Antes de considerarla, debe responder una pregunta. La voz del portavoz resonó por la cámara. ¿Por qué lo salvó? James levantó la vista hacia los miles de rostros alienígenas que lo observaban. Pensó en dar una respuesta diplomática, algo cuidadosamente elaborado que no ofendiera a nadie. Entonces pensó en el dragón muriendo en la tormenta, en Tara y sus soldados desangrándose para protegerlo, en todos los pacientes que había tratado. «¿De dónde vengo?», dijo James, y su voz se escuchó a través de los sistemas acústicos de la cámara. «Tenemos un juramento. Es muy antiguo. Miles de años. Los médicos juran tratar a los enfermos, no hacer daño y ayudar a quienes sufren». Hizo una pausa. El juramento no dice nada sobre comprobar si el paciente es de la especie adecuada, si puede pagar o si ayudarlo es políticamente conveniente. Solo dice ayudar porque el sufrimiento es sufrimiento y si puedes detenerlo, debes hacerlo. La cámara quedó en silencio. «Eso es todo». El orador sonó casi decepcionado. «Ese es todo tu razonamiento». «Eso es todo». James confirmó. Alguien resultó herido. «Soy médico. Ayudo. No entiendo por qué esto es complicado». Más silencio. Entonces, desde el fondo de la cámara, un delegado de la Asamblea Valerana se puso de pie. Luego otro. Luego una docena más. Pronto, la mitad de la cámara se puso de pie en lo que James más tarde descubriría que era la señal tradicional de respeto por una verdad profunda. La forma cristalina del orador pareció iluminarse. La Asamblea reconoce algo que creíamos perdido. La antigua virtud. Compasión sin cálculo. Sin embargo, concederle a la humanidad el estatus ascendido es prematuro. Aún eres joven. Aún, aprendizaje. Esto se revisará en el futuro. James se sintió extrañamente aliviado. No quería que toda su especie fuera juzgada por una sola acción. Pero el orador no había terminado. Sin embargo, reconocimos que la humanidad posee cualidades que hemos olvidado. Por lo tanto, 3 medidas se aprueban por unanimidad. El cristalino se gesticula y el texto holográfico aparece en varios idiomas. Primero, cualquier ser que dañe a un profesional médico humano se enfrentará a sanciones de asamblea. Segundo, el conocimiento médico humano se compartirá libremente en todo el espacio civilizado. Tercero, a la humanidad se le otorga el estatus de aliado provisional con protecciones normalmente reservadas para las razas ascendidas. La cámara estalló en una discusión. James simplemente se quedó allí de pie tratando de procesar lo que acababa de suceder. Más tarde, de vuelta en el puesto de avanzada, James se sentó en la colina detrás de su laboratorio, ahora reparado y ampliado considerablemente. Tara se unió a él. 2 tazas de algo que parecía café en sus manos. «Lo cambiaste todo», dijo, entregándole una taza. «Acabo de ayudar a alguien», respondió James automáticamente. «Sí, y eso fue suficiente». Tara miró hacia las estrellas. El sindicato Col fue desmantelada ayer. 7 grandes potencias solicitan personal médico humano. Su especie ha pasado de ser apenas perceptible a ser estratégicamente vital en 2 semanas. James dio un sorbo al horrible café porque hice mi trabajo. Porque te importaba. Tara corrigió. En una galaxia que había olvidado cómo se levantaba para irse. Luego hizo una pausa. La Asamblea tenía razón en una cosa. La humanidad aún no está lista para el estado ascendido. Pero dentro de 10.000 años, cuando las viejas razas seamos polvo, su compasión seguirá aquí,
ayudando a quien la necesite. Ese es el precedente humano. Eso es lo que nos dieron después de que ella se fuera. James se sentó solo bajo estrellas alienígenas, sosteniendo la escama iridiscente que había conservado de aquella primera noche. Pensó en el dragón en la tormenta, en la decisión que había tomado, en cómo un momento de simple bondad humana le había recordado a la galaxia lo que significaba ser bueno. Su calma sonó. Un mensaje de la Junta Médica de la Tierra. Querían que ayudara a establecer el primer programa de intercambio médico humano alienígena. 17 especies ya se habían inscrito. James sonrió y aceptó. Después de todo, alguien necesitaba ayuda.